La revolución triunfó el 1 de enero de 1959. Pero antes de que los fusiles se enfriaran, ya se hablaba de paredón. Y no como justicia, sino como escándalo mundial. En menos de 2 semanas, el gobierno provisional de Fidel Castro enfrentaba su primer gran conflicto internacional. Las ejecuciones públicas masivas, transmitidas por radio, cubiertas por la prensa y aprobadas por multitudes, estaban provocando una reacción explosiva fuera de Cuba. La prensa estadounidense encendió la alarma. Las agencias AP y UPI, revistas como Life, Newsweek y diarios de costa a costa comenzaron a publicar: la revolución se baña de sangre, justicia sin juicio. Fidel fusila a sus enemigos sin piedad. Washington respondió rápido. El gobierno de Eisenhower y varios congresistas declararon preocupación por el carácter dictatorial del nuevo régimen cubano. Se hablaba ya de una revolución comunista, de pelotones de fusilamiento sin control y de una purga disfrazada de justicia. Y si bien el régimen de Batista había sido brutal, las imágenes del nuevo régimen, fusilando decenas de personas al día, con multitudes aplaudiendo, y el Che Guevara firmando sentencias en la cabaña, estas cosas empezaron a hacerle daño al relato heroico internacional que Fidel quería construir. Titulares como Cuba de la dictadura al paredón inundaban las redacciones. El gobierno revolucionario se vio acorralado, no por tanques, sino por preguntas. ¿Quién estaba siendo ejecutado? ¿Con qué pruebas? ¿Qué derecho a defensa tenían? ¿Era esto justicia o venganza política? Y ahí fue el momento cuando Fidel entendió que la revolución no solo se defendía con rifles, también necesitaba cámaras, micrófonos y narrativa. La guerra por el relato acababa de comenzar. Fidel no podía permitir que el mundo viera la revolución como una carnicería. No podía dejar que los titulares enterraran su victoria. Así que hizo lo que sabía hacer mejor. Tomó el micrófono y organizó el relato. 15 de enero de 1959. Mientras la prensa internacional multiplicaba denuncias de fusilamientos masivos, Fidel lanza una contraofensiva informativa, la Operación Verdad. El objetivo era llevar a Cuba decenas de periodistas extranjeros, mostrarles la verdad de la revolución y controlar el relato desde adentro. En menos de 48 horas se coordina una logística sin precedentes para la época. Cubana de Aviación moviliza vuelos especiales. Las embajadas cubanas en América y Europa disparan invitaciones urgentes. El Colegio de Periodistas y la Asociación de Reporteros de La Habana ofrecen su estructura. Celia Sánchez, mano derecha de Fidel, coordina la operación personalmente. ¿Cuál fue el resultado? 380 periodistas de todo el continente aceptaron la invitación. Llegan desde Estados Unidos, México, Venezuela, Uruguay, Argentina, Francia, Canadá y Reino Unido. Se alojaron en el Hotel Habana Rivera, donde se montan salas de prensa, cabinas de transmisión, servicios de traducción, portafolios informativos.
A cada periodista se le entregó lo siguiente: fotos de torturas cometidas por el régimen de Batista, ediciones especiales de la revista Bohemia censuradas durante la dictadura, testimonios de víctimas del antiguo régimen y la promesa de que podrán ver con sus propios ojos. ¿Era propaganda? Sí, pero elegante, masiva y directa. Fidel no quería censurar, quería convencer. Y para esto debía llevar a la prensa mundial al corazón mismo de la revolución. Mostrarle cárceles, entrevistas, multitudes, discursos, controlar lo que veían, controlar lo que ellos contaban. Entre los periodistas invitados, Gabriel García Márquez, desde Caracas, Julio Dubois, quien más tarde fue revelado como coronel de la CIA, representantes de BBC, Miami News, Washington Daily News, entre otros. Fidel tenía escenario, tenía cámaras, tenía un guión y estaba listo para entrar en el acto central. Porque la revolución no solo se defendía con paredón, ahora también se defendía con prensa. No cancelaron los juicios, no frenaron las ejecuciones, las mantuvieron, pero con cámaras, con intérpretes y con guión. La Habana, enero de 1959. Mientras se hospedaban en el Habana Rivera, los 380 periodistas internacionales fueron llevados por la revolución a ver su versión de la justicia. No era casual, no era improvisado, era una puesta en escena. Les mostraron tribunales revolucionarios en acción, salas repletas, acusados leyendo declaraciones, fiscales revolucionarios con tono firme, juicios orales con testigos seleccionados, condenas dictadas con precisión mediática. Pero lo que no vieron estos periodistas fue lo siguiente: interrogatorios previos sin garantías, pruebas manipuladas o inexistentes, abogados sin tiempo ni recursos, sentencias decididas de antemano y miedo latente entre los propios acusados. A los periodistas le dieron acceso a los peores criminales de Batista, acusados de tortura, asesinato y represión. Con esto, el mensaje era claro: no estamos matando a inocentes, estamos limpiando el país de monstruos. Pero las cifras no cerraban, y al mismo tiempo que se montaba la visita, los paredones seguían activos en La Cabaña, Santa Clara, Holguín, Santiago. Algunos ejecutados no tenían juicio abierto. Otros eran condenados por ser informantes, opositores o enemigos de la revolución. La apuesta era legal, pero parcial y muy bien ensayada. Fidel y el Che se turnaban para dar entrevistas. Fidel desde su suite en el Habana Hilton, el Che desde la prisión de La Cabaña, donde aún firmaba sentencias. Les hablaban de justicia, de dignidad, de memoria histórica, pero ninguno aceptaba que pudiera haber excesos, errores, ni un solo inocente fusilado. En palabras de Fidel, aquí no hay injusticia. Si la hubiera, el pueblo entero lo habría denunciado. Y este pueblo apoya cada paredón.
A muchos periodistas le bastó. Publicaron lo que vieron. Otros se sintieron manipulados. Unos pocos, al regresar, quisieron denunciar la puesta en escena, pero perdieron su trabajo. La revolución no ocultó el paredón, lo decoró, lo justificó, lo convirtió en justicia de exportación. Los juicios ya no eran en un tribunal, eran en la calle, con micrófono, con pueblo, con aplausos y con una sola pregunta: ¿quién está a favor del paredón? 21 de enero de 1959. La Avenida de las Misiones, frente al antiguo Palacio Presidencial, se transforma en el escenario de la mayor concentración política hasta entonces en la historia de Cuba. 1 millón de personas, llegadas en trenes, camiones, ómnibus, desde todo el país. Hombres, mujeres, campesinos, obreros, estudiantes. No había marcha atrás. Fidel no iba a ceder ante la presión internacional. Él iba a redoblar la apuesta, con el pueblo como testigo y como juez. Desde la tarima, frente a una Habana desierta, porque todo el mundo estaba en la concentración, Fidel habló con tono grave y desafiante. Este pueblo no es bárbaro, no es criminal, pero si todo el pueblo está de acuerdo con el castigo, entonces el castigo es justo. Y lanzó una pregunta clave, mirando a los periodistas extranjeros. Imagínense un jurado de 1 millón de personas, 1 millón de cubanos, de todas clases sociales. Fidel los miró y les preguntó: ¿están de acuerdo con que los esbirros sean fusilados? Levanten la mano. Y el millón de manos se levantó, unánimes, aplaudiendo y gritando: paredón, paredón y paredón. Fue un momento coreográfico, histórico y brutal. Fidel lo miró todo y dijo: el jurado ha votado. Y con eso convirtió al pueblo entero en juez. Y cualquier disidencia era traición. No importaban ya las pruebas, no importaba la defensa, no importaban los derechos. El paredón había sido legitimado por aclamación, por espectáculo y por presión. Ese día, la justicia revolucionaria dejó de fingir legalidad, se convirtió en liturgia y el pueblo en parte del fusil. El Che ya no disparaba desde la sierra. Ahora firmaba papeles, revisaba expedientes, rectificaba sentencias o las aceleraba. Desde el 3 de enero de 1959, el Che Guevara se instaló en la fortaleza de La Cabaña, una vieja prisión colonial reconvertida en centro de poder, ejecución y propaganda. Allí, el Che cumple una función decisiva, presidente del Tribunal de Apelaciones, sobre las sentencias dictadas por los tribunales revolucionarios. Se les entregaban los casos más sensibles: las apelaciones de condenas a muerte, los fusilamientos que generaban ruido diplomático, las revisiones urgentes para mantener el control del relato. Pero el Che era un tipo que no dudaba. Testimonios de la época, incluidos los de expresos y ex funcionarios revolucionarios, aseguran algo muy importante.
Las apelaciones por los fusilamientos rara vez prosperaban. La mayoría eran confirmadas en minutos. Algunas eran aceleradas por razones políticas. Otras se usaban para enviar un mensaje. La revolución no retrocede ni un paso. Mientras eso pasaba, el Che daba entrevistas a periodistas seleccionados por el régimen. Solo algunos, con preguntas pautadas, en condiciones controladas. Se hablaba de justicia, de dignidad, de derechos humanos violados por Batista. Pero nunca se permitían preguntas incómodas sobre casos recientes, ni de errores judiciales, ni de inocentes fusilados. El Che hablaba como símbolo, firme, inquebrantable, convincente, y cada vez que hablaba, cubrían el paredón con palabras. El mensaje era claro: los que mueren lo merecen, y si dudas, estás del lado equivocado. Los periodistas salían impresionados, muchos convencidos, otros manipulados, pero todos bajo control, porque en la cabaña la revolución administraba la muerte y también el relato. El Che, con camisa militar, mirada fija y voz sin temblor, seguía haciendo historia, con firma, con fusil y con micrófono. La revolución tenía música, tenía épica, tenía fusiles y tenía guión. La prensa internacional fue testigo, pero no de todo, solo de lo que se les dejó ver. De los 380 periodistas que participaron en la Operación Verdad, muchos salieron convencidos, impactados por la figura de Fidel, por la disciplina del Che, por el entusiasmo popular, por las pruebas de tortura bajo Batista. Muchos publicaron crónicas apasionadas, hicieron perfiles heroicos, difundieron el mensaje que la revolución necesitaba, que eso no era venganza, sino justicia. Gabriel García Márquez, entonces joven periodista, escribió con simpatía sobre el proceso. Carlos María Gutiérrez, desde Uruguay, intentó reflejar la complejidad, pero fue censurado en España. Otros no tuvieron tanta suerte. Algunos periodistas norteamericanos denunciaron que los juicios eran farsas, que los acusados no hablaban libremente, que las ejecuciones eran selectivas. El resultado: fueron presionados por sus editores. Algunos fueron despedidos. Varios nunca publicaron lo que vieron. Porque contar la versión no autorizada por el régimen también tendría consecuencias fuera de Cuba. Varios cronistas latinoamericanos denunciaron que lo que vieron fue una coreografía de propaganda, pero sus medios, alineados con intereses comerciales o diplomáticos, bloquearon los reportajes. Un periodista colombiano escribió años después: nos llevaron al teatro, todo estaba montado, pero cuando intentamos decirlo, nos cerraron la boca. La revolución no censuró con cárcel, censuró con espectáculo, con carisma, con guión, y el resultado fue eficaz. Fidel no solo ganó la batalla militar, ganó la batalla del relato, o al menos por un tiempo. Porque la verdad estaba ahí, sí, pero oculta entre aplausos, entre titulares amistosos, entre silencio forzado. Y el paredón seguía funcionando, pero ahora fuera de cámara. Después de la Operación Verdad, Fidel entendió algo. No bastaba solo con desmentir a los medios de afuera.
Había que tener uno propio, leal y militante. En los meses siguientes a aquella cumbre periodista en La Habana, el castrismo pone en marcha un proyecto ambicioso, una agencia de noticias latinoamericana, creada en Cuba, con agenda propia. Nace así Prensa Latina, en junio de 1952. Inspirada directamente por la experiencia de la Operación Verdad, concebida como respuesta al dominio de las agencias estadounidenses, con periodistas afines, comprometidos con la revolución o con la causa continental. El director Jorge Ricardo Massetti, un periodista argentino que había estado en la Sierra Maestra y que participó activamente en la Operación Verdad. Entre los fundadores y colaboradores iniciales estaban Gabriel García Márquez, Carlos María Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Plinio Apuleyo Mendoza y otros jóvenes periodistas que luego se convertirían en referentes de la narrativa política latinoamericana. Esto no era una agencia neutral, ni tampoco pretendía serlo. Su misión era clara: romper con la dictadura informativa en Estados Unidos, defender los procesos revolucionarios y difundir la verdad cubana en forma oficial. Desde el principio fue vigilada, boicoteada y atacada por servicios de inteligencia. Sus corresponsales fueron expulsados de países, espiados o censurados. Pero Prensa Latina se mantuvo firme y con el tiempo se convirtió en la voz internacional del castrismo. La revolución ya no necesitaba traducirse. Ahora hablaba sola y hablaba fuerte. Porque si algo dejó claro la Operación Verdad fue esto: no basta con tener razón, hay que tener micrófono. Y Fidel lo construyó, con redactores, con corresponsales y con fuego ideológico. La Operación Verdad no fue una conferencia. Esto fue una advertencia, un acto fundacional. Es el día en que la revolución entendió que controlar la historia es más importante que ganarla. A partir de enero de 1959, la verdad en Cuba dejó de ser buscada y pasó a ser línea editorial. Lo que no encajaba se silenciaba, lo que molestaba se negaba, lo que dolía se justificaba. El paredón ya no estaba solo en las cárceles, estaba en los micrófonos, en los periódicos, en las cámaras. El periodista que dudaba era enemigo. El cronista que preguntaba era agente del imperialismo. El medio que criticaba era infiltrado. Y así la revolución convirtió el relato en dogma y la prensa la convirtió en un paredón. Años después, el propio Fidel lo diría: si se intimida a uno ante la propaganda, es igual que si se intimida ante los fusiles. La información era un frente de combate, el periodista un soldado o un traidor, y el pueblo un rehén del relato único. La justicia revolucionaria se defendió con balas, pero sobrevivió gracias a la propaganda y fue legitimada con aplausos escritos, porque al final la revolución no temía a las cámaras, las usó y las alineó como fusiles que disparaban palabras. La historia que no se puede investigar es la que más necesita ser contada. Y ese
créanme, es nuestro trabajo.